Rechazo los cargos. Totalmente. Soy inocente. Evo Morales ganó el gobierno, pero no ganó el poder. Rafael Correa ganó el gobierno, pero no ganó el poder. Y la izquierda en el poder también tiene que ir a quedarse en el poder. Y eso es lo que ha hecho Venezuela. El señor Cerrón está impedido judicialmente y no lo van a ver ni siquiera de portero en ninguna de las instituciones del Estado. Este es nuestro partido, compatriotas. No es de Pedro Castillo. El día que el candidato se separa del partido, empieza su desgracia. ¡Viva el Perú! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Muerte al comunismo! ¡Muerte a Cerrón y a Castillo! El gobierno revolucionario le rinde el mejor de todos los tributos al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena y siempre negada a millones de campesinos. Que nosotros, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar, ¿no? O sea, con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas. Lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no lo tiene no se vacune. Dicen que en pocas horas o en pocos días van a consumar el fraude en la mesa y nosotros les decimos que no vamos a aceptarlo. Tú dices, los últimos gobiernos han sido de derecha y han fracasado. ¿Qué gobierno de izquierda recuerdas tú ha sido exitoso? Para poner un ejemplo. No ha habido. Nunca reclames nada para que no crean que mi deber tuvo precio. Entendemos que la geopolítica es la disciplina que estudia los efectos de la geografía humana y la física sobre la política, así como sobre las relaciones internacionales. Incluso se ha creado un índice que mide el porcentaje de iniciativas de cooperación diplomática sobre el total de acontecimientos. En otras palabras, la geopolítica abarca desde el estudio de las fronteras hasta la importancia de ciertos recursos naturales para las relaciones exteriores de un país. Ahora bien, ¿cómo se está aplicando las relaciones diplomáticas y comerciales entre Perú y Ecuador? ¿Cuál ha sido la historia entre Perú y Ecuador? ¿Y cuál es el futuro entre estas dos naciones? La historia de estas dos naciones es muy relativa y al mismo tiempo larga. Algunos dicen que rivaliza con Caral y otros que la historia comienza con los incas. Pero los republicanos alegan que las relaciones diplomáticas y bélicas comienzan en la era de la República por disputas territoriales. Según la arqueóloga Ruth Shady, Caral fue una sociedad avanzada que desarrolló grandes conocimientos científicos y tecnológicos que transmitieron a otras culturas vecinas. No vivieron en ciudades amuralladas ni manufacturaron armas, pero sí intercambiaron recursos, bienes y conocimientos con poblaciones de la sierra y la selva. Asimismo, tuvieron acceso al molusco Spondylus, muy característico de las aguas tropicales del Ecuador y que tuvo un importante papel en las sociedades andinas. También obtuvieron sodalita, un mineral que proviene de Bolivia, e incluso replicaron en el entierro de un niño el tratamiento que se daba a los muertos en la cultura chinchorro de Chile, lo que demuestra que los Caral se relacionaron con otras culturas muy alejadas geográficamente. Sin embargo, los ecuatorianos no creen que Caral sea la madre de las civilizaciones. Los ecuatorianos tienen su propia percepción, el cual sería la cultura mayo-chinchipe-marañón, que existió entre los 5300 a.C. y el 2500 a.C. en la cuenca alta del río Amazonas, en el sureste de Ecuador y al norte de Perú. Se extendió desde la cuenca del río Valladolid en el Parque Nacional Podocarpus en Ecuador hasta donde Chinchipe desemboca en el río Marañón, en el área de Bagua, Perú, y recibiendo su nombre en los tres ríos.
En Palanda, en Ecuador, se halló la tumba con artefactos de piedra y cerámica, así como cacao y espondilus. En San Isidro, en Perú, se halló cerámica con iconografía chavín que respaldaría la teoría de Julio C. Tello sobre el origen de las civilizaciones andinas. Se caracteriza por la arquitectura en espiral en los templos y la construcción de montículos para edificaciones. También destaca el cultivo de una amplia variedad de alimentos como maíz, yuca, camote, frijol, ají y cacao. Asimismo, se evidencian prácticas ancestrales como la masticación de la coca y el chamanismo. Tenía un sistema social con formas de jefaturas. Los hallazgos de conchas marinas de las especies Strombus y Spondius evidencia que mantenía conexiones de intercambio con los Andes y la costa del Pacífico. Incluso tiene otra civilización, la cultura Valdivia. Esta cultura apareció aproximadamente alrededor del 3500 a.C. y 1800 a.C. y fue la primera civilización del periodo formativo. Son los descendientes de los Vegas. Habitaron en la costa del país, entre la provincia de Manabí hasta la provincia de Santa Elena. Este complejo cultural se destaca principalmente por la implementación de la cerámica en su vida diaria. Según los estudios realizados por arqueólogos, ellos fueron de los primeros en utilizarla. Sin embargo, estudios más recientes han demostrado que hay evidencia de uso cerámico más antiguo en Puerto Hormiga, Colombia, y aún más antiguo en la serranía de San Jacinto, Colombia, donde se encontraron evidencias de material cerámico datado 3750 a 430 a.C., asociado a concheros anulares ocupados por grupos recolectores de moluscos con incipiente desarrollo agrícola. En la época de los incas, entre los siglos XIV y XV, el Capañán fue el principal camino del imperio inca, con sus 4 kilómetros desde Colombia hasta el sur de Chile. Esta calzada andina puso en contacto a más de 10 millones de habitantes del occidente de Sudamérica. En la segunda mitad del siglo XV, la etnia inca emprende desde el Cusco campañas de conquista que le llevan en corto tiempo a dominar todo el territorio correspondiente al área andina central. La conquista de lo que hoy es el territorio ecuatoriano debió estar motivada por la gran producción agrícola de los valles andinos, también porque en su mar se obtenía la concha Spondylus. Tras la batalla de Yaguarcocha, el dominio incaico se consolidó alrededor de los grandes centros de poder imperial situados en Tumipamba, hoy Cuenca, y Quito. Reforzaron su dominio con el establecimiento de más ciudades y centros de poder político y religioso. Yactacunga, Caranqui, Mucha, Hatun Cañar, entre otros. Incluso el último emperador se cree que nació en el actual Ecuador. La mayoría de los historiadores peruanos sostienen que, según las crónicas más confiables, Cieza, Sarmiento o Betanzos, que tomaron sus informes de primera mano, Atahualpa nació en Cusco y su madre fue una princesa del linaje inca. Era hijo del emperador Huayna Cápac y de Tupac Amaru, princesa de Quito. Poco antes de morir, en 1525, el emperador Huayna Cápac decidió favorecer a Atahualpa, dejándole el reino de Quito, la parte septentrional del imperio de los incas, en perjuicio de su hermanastro Huáscar, el heredero legítimo al que correspondió el reino de Cusco. No obstante, el Tahuantinsuyo, con sus pocos años de existencia, no logró plasmar la conciencia de una sola nación entre las sociedades originarias del antiguo Ecuador. En la época de la colonia, el Virreinato del Perú fue una entidad político-administrativa fundada en 1542 tras el sometimiento del Imperio Inca. Abarcó en su máxima extensión territorios que actualmente se corresponde con Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, parte de Argentina y Chile. El 29 de mayo de 1717 se instituyó el Virreinato de Nueva Granada, suprimido en 1723 y restablecido definitivamente el año 1739. Su capital fue Santa Fe de Bogotá, con jurisdicción sobre los territorios actuales correspondientes a Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. En 1815, la gobernación de Guayaquil solicitó al rey de España que la separase del Virreinato de Perú y la adhiriera al de Nueva Granada. El 23 de junio de 1819, según Real Cédula, el rey de España otorgó dicha petición y así Guayaquil volvió a la jurisdicción de la Real Audiencia de Quito, pero ello ocurrió en medio del fragor de la lucha revolucionaria, por lo que pasó desapercibido. Tan es así que José Joaquín Olmedo representó al territorio de Guayaquil ante el primer Congreso peruano instalado en 1822.
Con la llegada de la República, consumada la independencia de la Gran Colombia, correspondiente a los países actuales de Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá, y del Perú, Simón Bolívar se mantuvo como dictador en el Perú y decretó algunas medidas que contrariaron indistintamente a diversos sectores de la sociedad peruana. Debido a ello, los elementos nacionalistas y liberales de Lima se alzaron hasta acabar con el régimen bolivariano o vitalicio a inicios de 1827, lo que a la postre enrarecería las relaciones entre las dos nacientes repúblicas, la Gran Colombia y el Perú. Existían también desacuerdos concretos en cuanto a cuestiones fronterizas entre los dos países, exactamente por Tumbes, Jaén y Maynas, todos ellos pertenecientes al Perú, de acuerdo al principio de la libre determinación de los pueblos y al uti possidetis, y Guayaquil, anexada a la Gran Colombia. El 3 de julio de 1828, la Gran Colombia, por intermedio del mismo libertador Simón Bolívar, declaró la guerra al Perú, exigiendo, entre otras cosas, la entrega de los territorios peruanos de Tumbes, Jaén y Maynas a la Gran Colombia. El último encuentro librado en este conflicto fue la batalla del Portete de Tarqui, 27 de febrero de 1829. La batalla dio inicio cuando una avanzada peruana de reconocimiento, compuesta por alrededor de 1000 hombres, se vio cercada por el ejército de la Gran Colombia. A pesar de la derrota, el grueso de las fuerzas peruanas se mantuvo intacto, esperando la batalla final, que nunca sucedió, pues se firmó entre ambas naciones el Tratado Larrea-Gual el 22 de septiembre del mismo año, en Guayaquil. Este tratado no fue un tratado de límites, sino de paz y amistad. Sin embargo, reconoció que el límite entre la Gran Colombia y el Perú debía ser el mismo que existió entre los virreinatos de Nueva Granada y del Perú, quedando así como la base de referencia para un futuro trazado de límites, estableciéndose asimismo el procedimiento para realizar la demarcación definitiva, que estaría a manos de una comisión demarcatoria de límites integrada por miembros de ambos países. En definitiva, no hubo cambios territoriales al mantenerse la situación previa al conflicto. Con la disolución de la Gran Colombia, el 13 de mayo de 1830, surgió como Estado independiente la República del Ecuador. En ese instante no hizo reclamos sobre Tumbes, Jaén y Maynas, que pertenecían al Perú en base al principio de la libre determinación de los pueblos y al uti possidetis de 1810. Una vez constituido el Estado ecuatoriano, los políticos consideraron que debía negociarse con el Perú la firma de acuerdos y tratados, particularmente para trazar la frontera entre ambos países, sobre todo en la parte amazónica. El primer tratado celebrado entre el Perú y Ecuador fue el Tratado Pando-Noboa, suscrito el 12 de julio de 1832 por el ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores del Perú, José María Pando, y el ministro plenipotenciario de Ecuador, Diego Noboa, futuro presidente de Ecuador. En él se reconocían y respetaban los límites vigentes entre ambas naciones, a la espera de la celebración de un convenio de arreglo de límites. Ello implicaba que ambas partes consideraban ya sin validez el Tratado Larrea-Gual de 1829. Fue recién entre 1841 y 1842 cuando Ecuador inició públicamente su reclamo al Perú de los territorios de Jaén y Maynas, incitado por el derrocado gobernante peruano-boliviano Andrés de Santa Cruz y algunos de sus partidarios refugiados en Guayaquil tras el fin de la Confederación Perú-Boliviana. Para sustentar su reclamo, el Ecuador hizo una interpretación tergiversada de diversos artículos del Tratado de 1829, que ahora reclamaba como vigente. Este reclamo lo hizo aprovechando la coyuntura de la guerra entre Perú y Bolivia. Una vez finalizada esta guerra, cesó temporalmente en su reclamo. En 1859 se produjo un incidente con Perú por la explotación de tierras amazónicas que los peruanos reclamaban como suyas. El presidente en funciones, general Francisco Robles, conocido como el Gemelo, pidió al Congreso facultades extraordinarias que le fueron negadas. Pasó a Guayaquil para instalar su gobierno, pero le sorprendieron las maniobras de sus opositores. El 1 de mayo de 1859 se nombró en Quito un triunvirato, conformado por Gabriel García Moreno, Jerónimo Carrión y Pedro José Arteta. Probablemente algunos estarán preguntando, ¿qué tiene que ver Perú con este dilema? Si bien el gobierno ecuatoriano sostenía que se trataba de territorios no explotados y baldíos, no dejó de tener opositores dentro del mismo Ecuador, reacios a cualquier transacción con una potencia extranjera. Pero de otro lado, ocasionó la protesta del Perú, ya que se disponían de territorios peruanos como si fuesen ecuatorianos.
Después de muchos dilemas entre discusiones y crisis diplomática, en el que el gobierno peruano no cedía un centímetro, por ley del 26 de octubre de 1858, el Congreso peruano autorizó al gobierno de Castilla a emplear toda medida, inclusive la guerra, para obtener satisfacciones de parte del Ecuador. En virtud de dicha autorización, Castilla ordenó el bloqueo pacífico de toda la costa ecuatoriana. Una escuadra de la Marina de Guerra del Perú, con 5.000 hombres a bordo, bajo el mando del vicealmirante Ignacio Mariátegui y Tellería, bloqueó la costa ecuatoriana, afectando principalmente a Guayaquil, que estaba al mando del general ecuatoriano Guillermo Franco. Un incidente ocurrió en este puerto. Llevó a Mariátegui a declarar rotas las hostilidades el 12 de agosto de 1859, pero el presidente de Castilla dejó sin efecto esa declaratoria el día 26. Mientras que la costa ecuatoriana era sometida a un bloqueo pacífico por parte de la flota peruana, en el Ecuador se desataba la anarquía y la guerra civil. El caudillo ecuatoriano Gabriel García Moreno se alzó contra el presidente Robles y no dudó en buscar el apoyo del presidente peruano Castilla, con quien se entrevistó en Lima el 20 de junio de 1859. Castilla le ofreció apoyo decidido, que se materializó en armas, dinero y otros auxilios. García Moreno envió un manifiesto a Ecuador diciendo: "El ejército y la escuadra del Perú son vuestros auxiliadores, no vuestros enemigos, y a la patria no le quedan más adversarios que los malvados que la tiranizan y los forajidos que intentan defenderlos". En ese momento, el caos invadió todo el país. En Loja, el 18 de septiembre de 1859, se nombró un gobierno federal. En Cuenca se reconoció como jefe supremo a Jerónimo Carrión, mientras que la Sierra Centro-Norte se sometió al triunvirato y gran parte de la costa al gobierno títere de Franco. El general peruano Ramón Castilla aprovechó la coyuntura para imponer su arbitrio a Ecuador y se nombraron delegados para revisar el tratado de límites entre los dos países en el momento que bloqueaba la entrada al puerto de Guayaquil con sus fuerzas navales. El 12 de septiembre de 1859, el presidente Castilla dio un ultimátum a Ecuador y ordenó el bloqueo naval a Guayaquil. Al amanecer del nuevo año, 5.000 soldados peruanos invadieron el país y entraron a Guayaquil desde la hacienda Mapasingue el 7 de enero de 1860. El levantamiento del bloqueo de la costa ecuatoriana de parte de Perú tenía la intención de crear el ambiente propicio para un arreglo pacífico del conflicto, pero al no ocurrir ello, el presidente de Castilla decidió partir personalmente hacia el Ecuador, al frente de una expedición de 15 buques y con 6.000 soldados a bordo. En el Perú quedó al mando del gobierno el vicepresidente Juan Manuel del Mar. El presidente peruano Ramón Castilla se proponía entablar negociaciones directas con el gobierno ecuatoriano para solucionar de una vez el conflicto, pero se halló ante el inconveniente de que en Ecuador se había desatado la guerra civil y la anarquía, habiéndose establecido en dicho país hasta 4 gobiernos provisorios que se disputaban el poder. Un triunvirato en Quito, presidido por Gabriel García Moreno, una jefatura suprema en Guayaquil al mando de Guillermo Franco y que dominaba toda la costa, un gobierno títere de Franco en Cuenca y un gobierno federal en la provincia de Loja al mando de Manuel Carrión, por lo que el Estado ecuatoriano no tenía un gobierno legítimo, o por lo menos unificado. Castilla, cuya intención no era humillar al Ecuador ni arrebatarle territorios, envió una nota a cada uno de los jefes de las facciones ecuatorianas, dándoles un plazo de 30 días para que llegaran a entenderse y conformaran un gobierno legítimo. En caso de no ocurrir ello, anunció su propósito de reanudar las operaciones militares. Dejó en claro que no hacía la guerra a los pueblos, sino a los gobiernos opresores. Finalizado el plazo de 30 días y al no producirse la solución del conflicto interno en Ecuador, la escuadra peruana se presentó en Guayaquil el 12 de noviembre de 1859, sin hacer fuego. Los defensores del puerto quisieron negociar y Castilla exigió que se permitiera el desembarco de sus tropas, lo que fue aceptado. Las tropas peruanas se posicionaron de las alturas de Mapasingue, 25 de noviembre, desde donde se dominaba Guayaquil y sus accesos. Como los gobiernos de Guayas, Azuay y Loja llegaron a unificarse momentáneamente bajo el mando de Franco, Castilla decidió entenderse con este jefe, ya que controlaba la mayor parte del país, mientras que García Moreno solo dominaba la comarca de Quito.
El 25 de enero de 1860 se firmó el Tratado de Mapasingue y Guillermo Franco, 2 días después, reconoció a nombre del Ecuador la vigencia de la cédula de 1802 para acreditar los derechos del Perú a los territorios de Quijos y Canelos. La reacción de la mayoría de los ecuatorianos, como era de esperarse, fue de rechazo a esas espurias tratativas y los demás gobiernos regionales se unieron para enfrentarse a Franco y Castilla. Bajo los términos de este tratado, se restablecieron las buenas relaciones entre ambas repúblicas. Asimismo, el Ecuador declaró nula la venta de territorios peruanos a los acreedores británicos, reconoció la validez de la Real Cédula de 1802 y el Uti Possidetis de 1810, y sobre la base de ello convino en demarcar sus límites, comprometiéndose a integrar una comisión bipartita con el Perú. Se reservó también su derecho a comprobar sus títulos sobre los territorios de Quijos y Canelos, dentro del plazo de 2 años, pasados los cuales, si no llegaba a presentar la documentación que contradijese la de Perú, caducaría su acción. El Perú no cobró gastos de campaña, y más bien, en agradecimiento de las atenciones recibidas en Guayaquil, Castilla regaló uniformes, calzados y fusiles a las tropas ecuatorianas que las carecían. Sin embargo, fue declarado nulo por Ecuador en 1861 y por Perú en 1863. En 1887, ambos países llegaron a un arreglo que Ecuador luego declararía perjudicial para su soberanía. Finalmente, el protocolo del 21 de junio de 1924 estableció una fórmula mixta para solucionar el problema de límites, pero las conferencias fracasaron. En 1936 se fijó una línea de statu quo como frontera provisional mutuamente reconocida, tomando como base los territorios que cada país poseía de facto. Dentro de dicha línea provisional, en la zona correspondiente al actual departamento peruano de Amazonas, se fijaba como frontera natural la cordillera del Cóndor. Ese mismo año, ambas partes se reunieron en Washington, pero las conversaciones fracasaron por las reclamaciones ecuatorianas de llegar al Marañón y al Amazonas. El 5 de julio de 1941, después de una serie de incidentes en el río Zarumilla, se inició otro conflicto entre los dos países. La versión peruana de los hechos es que tropas ecuatorianas invadieron territorio de Zarumilla, lo que originó una batalla que se extendió hasta una zona denominada Quebrada Seca. La versión ecuatoriana es que Perú tomó como pretexto una serie de incidentes que se venían produciendo entre patrullas fronterizas de lado y lado para invadir a Ecuador, con la intención de forzarlo a firmar un acuerdo limítrofe que fije de manera clara la frontera entre ambos países. El 29 de enero de 1942 se firma el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, firmado por los cancilleres Alfredo Sof y Muró por el Perú y Julio Tobar Donoso por el Ecuador, Enrique Ruiz Guiñazú por Argentina, Juan B. Rossetti por Chile, Summer Welles por Estados Unidos y Oswaldo Aranha por Brasil, el cual fue posteriormente ratificado por los congresos de ambos países. Sin embargo, quedó demostrado que la labor de demarcación en sí misma se prestaba para malentendidos y encerraba ya el germen de posteriores conflictos. En primer lugar, ambas naciones interpretaban de manera distinta accidentes geográficos claros y definidos. Un ejemplo de lo cual fue la definición del cauce del río Zarumilla. En segundo lugar, y esto referente a la delimitación de la frontera en la región amazónica, la falta de conocimiento detallado en 1942 acerca de la geografía de grandes áreas de dicha región había obligado a los firmantes del protocolo a utilizar fórmulas generales y poco específicas, tales como nacientes del río X o divortium aquarium, divorcio separador de aguas, las que naturalmente podían prestarse para diversas interpretaciones, de acuerdo a los intereses de cada país. Así, el protocolo de Río, lejos de terminar con la vieja disputa entre ambas naciones, inauguraba un nuevo periodo de tensiones ecuatoriano-peruanas, caracterizado fundamentalmente por la desconfianza y el resentimiento, sentimientos que enraizaron más en Ecuador que en Perú. En 1960, el presidente ecuatoriano, Dr. José María Velasco Ibarra, declaró algo que todo Ecuador creía, que el protocolo de Río de Janeiro no solo era inejecutable, sino que era nulo de nulidad absoluta, porque había sido impuesto bajo coerción y con presencia de fuerzas militares peruanas en suelo ecuatoriano.
El 22 de enero de 1981, el gobierno peruano denunciaba el ataque a una de sus aeronaves cuando realizaba una misión de abastecimiento a puestos de vigilancia en el río Comaina, territorio peruano. El entonces presidente del Perú, arquitecto Fernando Belaúnde Terry, ordenó la inspección del río Comaina hasta sus nacientes en el lado oriental de la cordillera del Cóndor, comprobándose la existencia dentro del territorio peruano de 3 destacamentos militares ecuatorianos con sus respectivas instalaciones. Este hallazgo causó acciones de fuerza, logrando las fuerzas peruanas desalojar los destacamentos ecuatorianos. La posición ecuatoriana señalaba que esos destacamentos correspondían a la base de Paquilla, establecida en territorio ecuatoriano, pero tras la medición de las coordenadas se comprobó que no correspondían a la mencionada Paquilla, sino, como lo calificó el presidente Belaúnde, a un falso Paquilla. En 1992, los presidentes de Perú y Ecuador, Alberto Fujimori y Rodrigo Borja Ceballos, suscriben el llamado Pacto de Caballeros, en el que se comprometen a buscar soluciones pacíficas a las diferencias. Sin embargo, en el mes de diciembre de 1994, después de una declaración oficial por parte del gobierno peruano que reclamaba como suyos los territorios en disputa y frecuentes encuentros entre patrullas de ambos países, se empiezan a notar movilizaciones del ejército del Ecuador, que desde 1981 había estado preparándose para enfrentar un conflicto generalizado, desplegando sus sistemas de defensa en el área de la cordillera del Cóndor. A pesar de varios años de reclamos y tratados de paz entre ambas naciones, aún no había podido resolver sus diferencias acerca de las tierras limítrofes de la cordillera del Cóndor. Ecuador le reclamaba al Perú una serie de territorios adjudicados durante los virreinatos españoles en América. El conflicto del Cenepa para Perú, Guerra del Cenepa para Ecuador, llamada así por el nombre del río en cuya cabecera ocurrió el conflicto fronterizo, tuvo lugar a comienzos de 1995. La guerra o conflicto se inició el 26 de enero de 1995 en la zona del Cenepa. Ecuador desplegó unos 3.000 efectivos en la zona. Perú desplegó alrededor de 2.000 efectivos. Algunas aeronaves peruanas fueron abatidas por fuerzas ecuatorianas, aunque hay dos posiciones. Por un lado, la parte ecuatoriana dice que la Fuerza Aérea Ecuatoriana derribó a 3 aeronaves. El conflicto se resolvió con la intervención de Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos, países garantes del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro del 29 de enero de 1942. Lográndose terminar el proceso de demarcación de la frontera en los 2 tramos pendientes, entre los hitos Uguime Sur y 20 de noviembre, y entre los Usumasa, Bumbuiza y Yaupi, Santiago. Esta demarcación fue hecha de conformidad con lo establecido en el Protocolo de Río de Janeiro y el fallo arbitral de Bras Díaz de Aguiar. En el Acta de Brasilia, tanto Perú como Ecuador aceptaron la culminación del proceso de demarcación fronteriza en el tramo de 78 kilómetros que estaba pendiente, de acuerdo con la propuesta de los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro, formulada dentro del marco legal del protocolo, del fallo arbitral de Bras Díaz de Aguiar, de sus instrumentos complementarios y de los pareceres técnicos jurídicos entregados el 8 de mayo de 1998. Esta propuesta fue aceptada por los gobiernos de Perú y Ecuador y ratificada luego por los congresos de ambos países. Después de más de 25 años del inicio de la guerra o conflicto del Cenepa por diferencias territoriales, pareciera ser que ambos países tienen un futuro en común. Pero porque significó el fin de más de 50 años de enfrentamientos con el Ecuador por incumplir el Protocolo de Río de Janeiro de 1942. Al mismo tiempo, se trata de la última acción bélica del Perú o América del Sur en el siglo XX. La respuesta es muy simple. Ecuador entró en crisis económica. El costo directo del conflicto bélico con Perú le significó a Ecuador un gasto de $350 millones, revelaron analistas que evaluaron también los costos indirectos inmediatos. Sin embargo, las cifras oficiales sitúan esos ingresos fiscales en los $145 millones. Aquella guerra para Ecuador es muy significativo debido a que constantemente, según los ecuatorianos, habían sufrido mutilación en su territorio. En tal sentido, la guerra tuvo apoyo por parte de la población. La moral de la población estaba desmoronada.
Pero después de la guerra, Ecuador recuperó confianza, debido a que había probado ser un país que podía afrontar una guerra. Sin embargo, aquello trajo severas consecuencias para la economía. Desde entonces el intercambio comercial entre Perú y Ecuador es más de 2.400 millones de dólares. Las estimaciones se dieron en el marco del 7º Foro de Integración Perú-Ecuador, celebrado en Lima. En ese ámbito se informó que las exportaciones de Ecuador a Perú fueron de 1.615 millones de dólares en 2018, lo que significó un crecimiento de 25,9% respecto a lo registrado en 2017. Por otro lado, las exportaciones de Perú hacia Ecuador en 2018 alcanzaron los 847 millones de dólares, 6,2% más que lo logrado en 2017. Asimismo, Pedraza resaltó que desde que se firmó el acuerdo de paz por los conflictos limítrofes entre ambos países en 1999, el monto de sus relaciones comerciales han crecido en 75%. Todo esto explica las siguientes noticias. El primer gabinete binacional Perú-Ecuador se inició en el 2007 en la ciudad de Tumbes. Encuentro presidencial y segunda reunión del Gabinete de Ministros binacional y el 10º aniversario de la suscripción de acuerdo de paz entre Ecuador y Perú. Hoy se realiza encuentro presidencial y cuarta reunión de Gabinete Binacional Ecuador-Perú. Encuentro presidencial y 7º Gabinete Binacional Ecuador-Perú. Se inicia en Arenillas encuentro presidencial y 8º Gabinete Binacional Perú-Ecuador. Presidentes Vizcarra y Moreno encabezan 12º Gabinete Binacional Perú-Ecuador. 13º Gabinete Binacional Perú y Ecuador se realiza hoy y mañana en Tumbes. El Perú y Ecuador fortalecen cooperación en su lucha contra las drogas. Perú y Ecuador comprometidos con la lucha frontal contra la minería ilegal. Perú retomará gabinetes binacionales el 2021, informa Canciller. Incluso el 2 de mayo del 2011, Ecuador y Perú suscriben el Acuerdo de Límites Marítimos. El artículo 4 de ese documento dispone que ahí donde existan islas o un grupo de islas, estas tendrán una zona marítima de 200 millas a su alrededor, hasta el punto donde pase el paralelo que llegue hasta la frontera terrestre. Tras el pedido de Correa, García Pérez le entregó una carta firmada por él, en la que se indicaba que el Perú no tenía problemas pendientes de límites con Ecuador y que reconocía el paralelo para la delimitación por la existencia de islas cercanas al territorio ecuatoriano, tal como lo señala el artículo 4 de la Declaración de Santiago. En su momento el presidente Alan García lo calificó de gran noticia y consideró que fortalece enormemente la posición peruana ante la Haya. El gobierno de Ecuador se felicitó y acogió como una victoria el reconocimiento hecho por el Perú ante la ONU de su Carta Náutica que confirma los límites marítimos entre ambos países. Es una buena noticia para el Ecuador, así como para Perú, pues aleja toda posibilidad de controversia sobre el tema limítrofe, dijo el presidente ecuatoriano Rafael Correa. El acuerdo aumenta el territorio marítimo del Perú con las nuevas líneas de base que hemos propuesto, que comienzan en otro lugar, que nos da casi 4.000 kilómetros cuadrados de mar adicional a los que teníamos, indicó García a periodistas que le consultaron detalles del acuerdo marítimo de Lima y Quito. Con el acuerdo que fija los límites marítimos bilaterales, Ecuador también gana con su proyección de las islas. Lo fundamental es que nos beneficia, terminando con cualquier duda o problema que tuviéramos con Ecuador. Sin embargo, esto se da en un momento donde Perú y Chile estaban deliberando en La Haya. Recordemos que el gobierno peruano presentó la demanda ante la Corte de La Haya en enero de 2008. El internacionalista Oscar Vidarte dijo: este acuerdo entre Perú y Ecuador, suscrito en el 2011, deja sin sustento a Chile y es la demostración clara de que los acuerdos de 1952 y 1954 establecían las 200 millas, algo innovador para la época, pero no fijaban límites. El internacionalista Rodman Bundy dijo: no fue la Declaración de Santiago la que creó la frontera marítima entre Perú y Ecuador, sino que fue el intercambio de notas la que estableció dicha frontera. Dicho acuerdo, agregó el jurista, no confirmó ningún límite marítimo preexistente, sino que recién lo estableció y no incorpora ninguna referencia a los instrumentos de 1952 y 1954. Para culminar el video, está claro que, a estas alturas de la historia, ambos países tenemos los límites fronterizos bien establecidos. Nuestros problemas están más bien en el índole ilegal.
A diferencia de otras fronteras de Perú, en esta ocasión ambos países comparten ciudades fronterizas. De hecho, hay gente yendo y viniendo de un lado a otro. Esto antes de la pandemia. La emergencia sanitaria obligó a cerrar la frontera con vallas, tanto en el lado ecuatoriano como en el lado peruano, para evitar el paso de las personas. Pero en la vía que conecta Ecuador con Perú se encuentra de todo: ropa, calzado, electrodomésticos, joyas, y allá van quienes quieren comprar formalmente los productos. Debemos considerar que Perú tiene su propia moneda, pero al lado ecuatoriano tiene como moneda el dólar. El costo para pasar a Perú varía $1, $2, $3. Aparentemente no es nada, pero para una familia migrante que ha dejado su país puede llegar a significar la comida de varios días. Es una de las razones por las cuales la migración se volvió controlable. Tumbes se volvió el principal punto de paso en Perú para los cientos migrantes venezolanos que cruzan el día desde Ecuador para intentar quedarse en el país o llegar a Chile o incluso Argentina. Lo que ha obligado al gobierno peruano el despliegue de vehículos patrulleros y de más de 1.200 efectivos militares que fueron desplazados hasta unos 30 pasos ilegales detectados en la zona por las autoridades. En 2017, Perú solicitó explicaciones por un muro que Ecuador construye en la frontera. Según explicó una fuente de la diplomacia peruana a la AFP, el muro tendría una extensión inicial de 2.000 metros, aunque Ecuador precisó que serán 800 metros en total. Se extiende sobre el lado ecuatoriano en la localidad de Huaquillas, colindante con la peruana Aguas Verdes. Ambas ciudades estaban separadas solamente por un canal del río Zarumilla. Ambos países comparten un total de 1.500 kilómetros de frontera. Ecuador construye el muro sobre la orilla del canal que está en su territorio, en un hecho que se suma a la polémica por la edificación de muros entre países vecinos, como planeaba el presidente Donald Trump en la frontera con México. Ecuador sustentó entonces que la construcción del muro respondía a la necesidad de evitar las inundaciones que cada año afectan a la población de la frontera, y afirmó que cumplía con todos los convenios establecidos, sin impedimento del paso de personas. Sin embargo, Perú argumentó que la construcción incumplía el Acuerdo de las Bases, que es parte de los acuerdos de Brasilia de 1998, mediante el cual el Ecuador se comprometió a dejar libre una franja de 10 metros al lado derecho del canal fronterizo, para que ambos países pudieran realizar su mantenimiento y limpieza. El gobierno de Ecuador detuvo la construcción del muro. Pero no son los únicos problemas. La minería ilegal ha sido otro de los dilemas. Incluso en la pandemia esta actividad no se frenó. En la pandemia, mineros ilegales ecuatorianos han reabierto socavones y ahora operarían en ríos que llegan a comunidades indígenas. Los socavones hallados también en las inmediaciones de la línea de frontera correspondiente al distrito del Cenepa, provincia de Condorcanqui, tenían dimensiones similares y señales aún más preocupantes. Habían sido reabiertos luego de que fueran dinamitados en octubre del 2017. La extracción ilegal de oro en la cordillera del Cóndor no es una actividad reciente. Dos de los líderes indígenas que integran las organizaciones comunales Ahuajún y Huampis más importantes en el Cenepa, Sebelio Cayap y Saúl Yampis, aseguran que los mineros ecuatorianos empezaron a operar a mediados de la década de los 80 y que desde entonces han estado coludidos con los soldados peruanos que resguardaban la frontera. Pero no son los únicos problemas. Hay problemas que unen a ambos países. En 2020, la flota pesquera china, que ha navegado en meses frente a las Islas Galápagos de Ecuador, realizó pesca ilegal con redes de arrastre. La pesca ilegal constituye la sexta economía criminal más lucrativa a nivel global, con ingresos estimados de 15 a 36 mil millones de dólares, según un informe del 2017 realizado por Global Financial Integrity. La flota pesquera china, con cerca de 17.000 barcos, de lejos la más grande del mundo, es protagonista de este problema. Y China aparece como el país con la peor calificación en pesca ilegal en un informe de Global Initiative de 2019. Aunque era un problema de larga data, la flota pesquera china se convirtió en una preocupación particular después del 2016. Desde entonces ha motivado serias alertas anuales en Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Ante eso, los ministros de Relaciones Exteriores de la República de Chile, la República de Colombia, la República de Ecuador y la República de Perú suscribieron una declaración conjunta respecto a la pesca de naves extranjeras en las zonas adyacentes a las aguas bajo jurisdicción nacional de cada país, reafirmando su compromiso con la conservación del océano y el uso sustentable de sus recursos.
reafirmando también los intereses legítimos de las repúblicas de Chile, Colombia, Ecuador y el Perú respecto a la preservación y uso sustentable de los recursos hidrobiológicos en las zonas adyacentes a los espacios marítimos, bajo jurisdicción nacional y el respeto a las normas internas e internacionales que resulten aplicables. Declararon también la necesidad de optimizar los mecanismos de coordinación y cooperación e intercambio de información en tiempo real, con la finalidad de evidenciar presuntas prácticas de pesca ilegal y promover la adopción de medidas rápidas y eficientes a nivel local y regional. Esta operación entre países se ha visto fortalecida en los últimos años. Podríamos decir que Perú ha formalizado este vínculo más que con otros países vecinos. En 2016, el gobierno envió el buque multipropósito, el más grande de la Armada peruana, llevando 318 toneladas de ayuda humanitaria y un hospital itinerante con destino a Ecuador, asolado por un terremoto. El terremoto en Ecuador, uno de los más intensos de los últimos años en Latinoamérica, dejó hasta 655 muertos, 48 desaparecidos y 6.998 inmuebles destruidos, según las autoridades de ese país. Por otra parte, estamos poniendo a disposición de Ecuador 3 helicópteros de la aviación del ejército, uno de los cuales es helicóptero ambulancia. Es parte de las adquisiciones que se han hecho en este gobierno en previsión ante el fenómeno del Niño, sostuvo. Si fuera necesario, dijo, el gobierno está en condiciones de apoyar con más helicópteros. El presidente Humala ha sido muy modesto. Él dice que está contribuyendo con un granito de arena, pero está contribuyendo con una playa entera. Nos han mandado centenas de toneladas de ayuda, tenemos helicópteros peruanos, 3 helicópteros peruanos aquí de MI, de mediano tamaño, una ambulancia, listos para ayudar. Ya vino un barco del Callao con maquinaria, hay maquinaria peruana trabajando en la remoción de escombros. Ahora viene este tremendo barco, 150 metros de eslora, logístico de la Armada peruana, repleto de víveres, de tanques, hasta un hospital móvil. Entonces realmente la ayuda ha sido inmensa, impresionante. Nuestra eterna gratitud al gobierno del presidente Humala, al pueblo peruano. Quiere decir que en inmediato incluso vinieron rescatistas y de extraordinaria calidad, realmente héroes, que ayudaron muchísimo. Venimos de visitar el lugar donde trabajaron los rescatistas peruanos, todo un hotel que se desplomó y rescataron varios cadáveres entre los escombros.